Olá muchachos, como estão? Eu sou Brazuca e hoje vou reagir ao vídeo México defiende sua soberania ante as potências energéticas. O vídeo é do canal Universal City. O enlace do vídeo original estará na descrição. Bem muchachos, eu creio que o país que produz sua própria energia é um país soberano. Então, tem muitas potências energéticas de olho, mirando a México, querendo suas riquezas naturais, principalmente energéticas. Então, neste vídeo, veremos como o México defende sua soberania ante as grandes potências energéticas. Então, vamos ao vídeo. México es una nación soberana, la cual debe ser respetada y ser libre de los intereses extranjeros, sobre todo en temas energéticos, en donde México le toca defender sus recursos y dar la batalla ante las potencias. México contra las potencias energéticas. México no es tierra de conquista. Conflicto con España. Las diferencias entre Iberdrola y el gobierno mexicano comenzaron en 2019, cuando la Comisión Federal de Electricidad CFE anunció la intención de revisar los contratos de gas natural con empresas, entre ellas la española, principal productora privada en México. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos, y por eso tengo que defender el interés público, dijo el sábado el presidente de gira por Coahuila. Muito bem. La referencia de AMLO a la empresa Repsol no es nueva. Desde mucho antes de llegar a la presidencia criticó que la exsecretaria de Energía con Felipe Calderón, Georgina Quesel y el propio expresidente hayan sido consejeros de la firma española, de la que Pemex ha sido de manera desafortunada su socio en 2 ocasiones. Contra mineras canadienses, disputa con Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra las empresas mineras extranjeras y las acusó de tratar a México como basurero. Y todo lo resolvían con sobornos. Empresas mineras no cuidan el medio ambiente como lo cuidan en Canadá, paguen los impuestos como pagan en Canadá, y les paguen bien a los trabajadores mineros como les pagan, y les dan prestaciones en Canadá. Contienda contra Estados Unidos. Empresas privadas, los legisladores republicanos y demócratas argumentan que la obstrucción a las empresas privadas afecta la inversión de miles de millones de dólares de firmas estadounidenses en México. En respuesta, el presidente López Obrador aseguró que los contratos vigentes con empresas privadas se van a respetar, aunque los nuevos negocios tanto en hidrocarburos como en electricidad los tendrán Pemex y CFE. En una respuesta a la carta que enviaron legisladores estadounidenses al presidente Donald Trump, quejándose de la política energética de México y el trato privilegiado a Pemex y CFE, el cual según los 43 congresistas transgrede el acuerdo comercial vigente TEMEC. Legisladores de Estados Unidos apoyando a las empresas particulares dicen que el gobierno de México está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad, pues claro que sí, ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola como era antes. El sábado dije que me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola, pero están muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la que era secretaria de Energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Felipe Calderón, subrayó. El presidente también dijo que la defensa del sector energético público también se dio durante las negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, pues cuando se suscribió el TEMEC, el capítulo de energía se limitaba a 2 párrafos, que tiene que ver con el dominio de México sobre sus recursos naturales, lo que establece la Constitución. Les aclaré porque el capítulo original del tratado era muy entreguista y comprometía al sector energético, dijo. Enfrentamiento petrolero con Arabia Saudí. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador
de impulsar la producción petrolera de México, llevó a Rocío Nale García, secretaria de Energía, a acordar un recorte de la producción de solo 100,000 barriles por día, en lugar de 400,000. Estados Unidos, que no se comprometió a recortes formales propios, le dijo a México que compensaría la diferencia. Donald Trump señaló que Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en las negociaciones de la OPEP. El presidente de México, López Obrador, tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en qué hacer con el acuerdo de la OPEP. Muchas gracias a México, fue un gran trato, dijo el presidente de los Estados Unidos. La visión nacionalista del presidente mexicano aviva el enfrentamiento con Arabia Saudí. No es habitual que México sea el que lleve la voz cantante en un encuentro de los principales productores del petróleo del mundo, pero el jueves 9 de abril lo hizo al dar un sonoro golpe sobre la mesa y negarse a reducir su producción de crudo en la cantidad que le pedían el resto de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados de la OPEP. Durante las últimas horas, México ha mantenido a la industria petrolera en vilo, al resistir a la presión de Arabia Saudí para que se someta a recortes globales por un valor de casi un cuarto de la producción para los países participantes, con la meta de revivir los precios desde su nivel más bajo en décadas. La cotización del barril de crudo se ha derrumbado a medida que el nuevo brote de coronavirus ha puesto en pausa las economías de todo el mundo y destruido la demanda de combustible. La negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometer su plan para rescatar a Pemex al acordar recortes abruptos ha puesto el foco en México, a medida que prioriza su agenda nacional sobre los intereses colectivos de los mayores productores de crudo del mundo. López Obrador ofreció solo un recorte de 100,000 barriles por día de crudo, en lugar de los 400,000 barriles de crudo que buscaba el grupo de productores globales. En un compromiso alcanzado con el presidente estadounidense Donald Trump, López Obrador dijo que Estados Unidos había ofrecido recortar 250,000 barriles de crudo adicionales en nombre de México, acercándolos al objetivo. El príncipe Abdulaziz dijo a Reuters que el futuro del acuerdo dependía de que México se uniera a los recortes. El gobierno saudita no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios. De acuerdo con las fuentes consultadas por Energy Inteligencia, dada la negativa de México de moverse respecto de su contraoferta, otros delegados de la OPEP han manifestado su interés en sacar adelante el acuerdo de recorte productivo, aún sin contar con la cooperación de México. Pero el gobierno saudí no está dispuesto a ceder sin la participación de este país. Algunos diplomáticos en Ciudad de México estaban sorprendidos. López Obrador había llegado a un acuerdo con Trump, quien ha sido una espina en el lado mexicano en materia de comercio e inmigración desde que asumió el cargo. El compromiso de AMLO, como también se le conoce al mandatario con la estatal Pemex, le ha dado una bandera nacionalista que ondear, pero los expertos en energía dudan de que tenga los medios para cambiar significativamente la fortuna de la compañía. Termina la guerra petrolera. Arabia acepta que México solo recorte 100,000 barriles diarios. Luego de 2 días de presiones, el reino aceptó que Estados Unidos absorba la cuota de recorte que le faltaba a México. Terminó la guerra de precios del crudo. Tras casi 4 días de intensas discusiones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordó un recorte de 9,7 millones en la producción petrolera, permitiéndole a México que solo recorte 100,000 barriles diarios de su producción, en lugar de los 350,000 que proponía el acuerdo. La paz se selló luego de que Arabia Saudita abandonara su rechazo a la iniciativa presentada por Estados Unidos, que consistía en absorber la cuota de baja de producción que López Obrador se negó a aceptar. Luego de que Rusia y Arabia Saudita lograran ponerse de acuerdo tras más de un mes de desencuentros, las trabas para lograr un consenso surgieron por el rechazo de López Obrador a reducir un 23% la producción de crudo. Finalmente, una conversación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump permitieron ofrecer al cártel una propuesta. Estados Unidos absorbería la cuota restante de México,
La atención ahora se dirige a la reunión de ministros de energía del G20, programada para fomentar el diálogo global y la cooperación para garantizar mercados de energía estables y permitir una economía global más fuerte. El grupo, que incluye a México, podría considerar recortes de producción. AMLO confió en el buen resultado del acuerdo alcanzado. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo y que esto compense, pero sobre todo se ayuda a estabilizar la economía, los mercados, y consideramos de mucha utilidad. México está aportando. En esta presente administración, México está envuelto en una serie de disputas con las grandes naciones energéticas que ponen en peligro la soberanía nacional en materia energética. Por ejemplo, las grandes mineras canadienses, que tenían malas prácticas, explotaban los recursos del país y que se negaban a pagar impuestos. Otras son las compañías españolas energéticas, las cuales conocemos como Repsol e Iberdrola, que más allá de no pagar impuestos, eran ya un monopolio en el país y estaban involucradas en actos de corrupción de la mano de políticos y querían destruir a la CFE. Todas estas compañías, junto con las industrias estadounidenses, hacían grandes negocios explotando los recursos del país. Es esa hazaña la que hace que un acuerdo global en materia petrolera se haya mantenido fuerte, porque la 4T mexicana tiene otros planes petroleros para su futuro que quizá los conservadores y neoliberales del resto del mundo no logran comprender, tanto que en su presentación del plan de reactivación económica el pasado domingo, AMLO dejó claro que uno de sus proyectos estrella seguía adelante, pese a la pandemia: la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, su estado natal. Si te gustó el video, compártelo e suscríbete a este canal. Bem, muchachos, acabamos de chegar ao fim de mais um grande vídeo de Universal City. E eu creio que por muitos anos os governos anteriores do México andavam entregando suas riquezas energéticas para as grandes potências mundiais. E creio que agora, com esse presidente Manuel López Obrador, México está seguindo um caminho mais justo para o seu povo. E esse presidente López Obrador, ele é um grande presidente e está sabendo fazer um grande governo no México. Está de parabéns, presidente mexicano. E ele não entrega as riquezas do México para as grandes potências, o que é muito bom para México, logicamente. Então, México tem que defender a sua soberania energética das grandes potências mundiais e creio também que México deva armar bem seu exército para ter uma força armada para poder enfrentar qualquer invasor que tem que invadir este grande país que é México. Então, México deve ter um grande exército para proteger seu povo, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like e compartilhar com seus amigos. Então, terá mais vídeos durante toda a semana para vocês, tá ok, muchachos? Eu lhes deixo aqui um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!